Nuestro invitado en esta segunda parte del programa Diálogo es Eduardo Puente, director de la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Nos está conversando sobre el legado histórico de Ulpiano Páez. Además, es un descendiente directo prácticamente de quien fue un general muy vinculado a la Revolución Liberal. Revisábamos algunos pasajes de la historia, Eduardo, y nos encontramos que el general Ulpiano Páez prestó servicios importantes en el desempeño público. Fue ministro de Guerra, intendente de policía, entre algunos de los cargos desempeñados por su pariente, el general Ulpiano Páez. Conversábamos y dejábamos como tarea para esta segunda parte de la conversación con usted lo que en la época significaba el linchamiento, o sea, qué feroces, qué sanguinarios que nos comportábamos como seres humanos. ¿Cuál es la lectura que la historia recoge y deberíamos nosotros aprender de estos pasajes de la historia del país? Bueno, yo creo que el respeto a la vida, ¿no? Me parece que es un mínimo que nosotros debemos recoger, el respeto a la dignidad humana, porque efectivamente en el siglo XIX no había ninguna consideración por el ser humano. Recordemos que García Moreno le mandó a dar 60 latigazos en la plaza pública a un general, ¿sí? Que estaba opuesto a García Moreno, le tomó preso y públicamente como escarmiento le dieron 60 azotes, ¿sí? En la Plaza Grande. Es decir, eso es irse contra la dignidad, ¿no? Y este general fue uno de los que participó, ya era anciano, participó en las guerras de la independencia. Y así como él, bueno, una serie de, a los mismos, el famoso Quiteño Libre, en la época de Flores, del general Flores, igual les matan, les cortan la cabeza, ¿no? Es decir, no había respeto por la vida humana, no había consideración por la dignidad. Lo que le hacen a Pedro J. Montero es escalofriante en Guayaquil, ¿no? ¿Y quiénes lo hacen? Son los militares del batallón Marañón, ¿sí? Que era un batallón que estaba, digamos, al mando o estaba al frente de lo que fueron las 3 batallas en las que les vencieron a los que se insurreccionaron en Guayaquil, en Huigra, Naranjito y Yaguachi. Y ese mismo batallón es el que se sigue el Consejo de Guerra, ¿no? Es decir, parcializados completamente. Ahí un soldado se levanta cuando le dan ya la sentencia de 16 años en contra de Pedro J. Montero, los soldados empiezan a gritar que le maten, que le maten, que le fusilen. El mismo régimen alfarista había abolido la pena de muerte. No era posible la pena de muerte. Y claro, eso le dicen, no hay la pena de muerte, le estamos dando el máximo de la pena, que son 16 años. Se levanta un soldado de apellido Sotomayor, se acerca y le dispara en la cabeza, ¿no? En la frente a Pedro J. Montero, y luego le empujan por la ventana, cae, le trasladan hasta San Francisco en Guayaquil y inclusive le abren el cuerpo, le sacan el corazón, ¿sí? Le cortan la cabeza, es decir, fue espeluznante. Y ahí uno de los que da el combustible para que le quemen es un cuñado de Leonidas Plaza Gutiérrez. ¿Hasta qué punto tuvo un papel en estos acontecimientos? Él siempre declaró que no tuvo nada que ver, ¿no? Pero hay coincidencias medias extrañas. El cuñado era el que hacía, yo digo, el trabajo sucio, ¿no? Porque él fue el que le va a detener, por ejemplo, a Manuel Serrano, le detiene a Luciano Coral, personas que ni siquiera estaban en el complot, ni siquiera estaban al lado de Alfaro en ese momento. Manuel Serrano estaba con su familia, estaba con su mujer, con sus hijas. A Luciano Coral estaba con un hijo jovencito en su periódico, porque él dirigía el periódico El Tiempo en Guayaquil, y les sacan y les llevan y les meten presos, y el que hizo eso fue cuñado de Leonidas Plaza Gutiérrez. Entonces, sí, efectivamente hay una conspiración, y eso está establecido muy claramente en el dictamen fiscal que hace uno de los principales, yo diría, representantes del mundo jurídico de este país, que es Pío Jaramillo Alvarado. Pío Jaramillo Alvarado es el fiscal y él establece los hechos históricos, cómo sucedieron, y al final él acusa al gobierno de Freire Saldumbide, de Carlos Freire Saldumbide, al ministro del Interior, al ministro de Guerra, les acusa directamente, pero el resultado fue que hubo un sobreseimiento general, ¿sí? Y finalmente los jueces dicen, como fue la turba la que asesinó, no hay personajes a los que se les pueda condenar, y por lo tanto todo sobreseído.
Por eso digo yo, fue el primer acto de impunidad en el país en el siglo XX. Y curiosamente, 10 años después, hay otro acto de impunidad, la masacre de obreros que acabamos de recordar, el 15 de noviembre de 1922. Nunca se establecieron responsables de esa masacre. Se habla de 600, se habla de 1000, de 1200 obreros. Nadie sabe cuántos murieron. Fue una masacre terrible, 10 años después de la masacre a Alfaro y a sus generales. Es decir, en el país los actos de impunidad han sido la regla. Y claro, el olvido posterior. Por eso me parece muy interesante que el documental se llame Prohibido Olvidar, porque es realmente una actitud de desmemoria que nos vuelve amnésicos como sociedad. No podemos dejar que eso ocurra. Debemos exigir que ahora, a los 100 años en el caso de Alfaro, o a los 90 y pico en el caso de los obreros de Guayaquil, se establezcan quiénes fueron los responsables. Claro, se dirá, pero ya están muertos. Sí, pero es importante señalar a qué sectores pertenecían estos grupos, estas personas, ¿no? Como digo, claramente para mí, los que le mataron a mi tío eran los sectores liberales de derecha vinculados a la oligarquía guayaquileña, agroexportadora. Prohibido Olvidar, un documental que se lo viene exponiendo desde hace un año, con resultados, decía usted, Eduardo, no muy halagadores, que se diga qué ha faltado, qué es lo que podríamos todos nosotros como medio de comunicación, como instituciones del Estado, como estructura misma, poder abonar para que esto tenga resultados, no solamente para que en la memoria se mantengan frescas estas reflexiones, sino para que jamás vuelvan a ocurrir. Así es. Bueno, el hecho de que, por ejemplo, los historiadores de este país deberían precisamente establecer una nueva lectura de lo que aconteció. En los textos escolares debería contarse la verdadera historia. Yo creo que es una tarea de la sociedad ecuatoriana vigorizar, fortalecer la memoria para que no vuelva a ocurrir, pero además para que nos enseñen que hacia futuro el respeto a los derechos de los seres humanos está por sobre toda consideración, ¿sí? Más allá de las diferencias políticas que puedan haber, pero no se puede ir contra la dignidad de las personas. Yo creo que esa es una gran lección que nosotros debemos establecer claramente. Me parece que en este año y en los años, desde los 100 años, nosotros pensábamos de que a nivel social iba a haber muchas actividades en torno a recordar lo que ocurrió, ¿no? Ha sido nuestro esfuerzo como colectivo. Y ha habido muy poco. No ha habido lo suficiente que nosotros hubiéramos esperado, ¿no? Usted dirige la biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y tengo entendido que, bueno, basta ser de una biblioteca y no se diga el director para leer y bastante. Respecto de esto, ¿se ha escrito bien? ¿La historia ha sido justa? No creo. ¿Queda en deuda? ¿Con quiénes queda en deuda? Sí, yo creo que queda en deuda primero con los personajes, ¿no?, que fueron víctimas de esto, luego con sus descendientes y con la sociedad ecuatoriana. Yo creo que hay una deuda grande porque, por ejemplo, claro, hubieron escritores, ahí colombiano Vargas Vila, que reivindica la muerte del cóndor, hablando de Eloy Alfaro, que le parece una cosa realmente repugnable. Él cuenta también el hijo de Eloy Alfaro, Olmedo Alfaro, él cuenta también una historia diferente. Como digo, Pío Jaramillo Alvarado en su dictamen fiscal, que es más o menos de unas 25 páginas, él va estableciendo los hechos. Pero en la historia oficial, no se habla a profundidad del tema. Se toca esto de una manera lateral, donde se visibiliza la figura, sin duda importante, de Eloy Alfaro, pero con esta actitud de ponerle como en un altar inalcanzable, mientras a los otros se les oculta completamente, como que no existieron. Y no hay libros que reivindiquen, por ejemplo, quiénes eran ellos, a qué se dedicaban. Luciano Coral, un personaje impresionante desde el punto de vista de la polémica, él era un polemista. Se ha reivindicado mucho a Manuel J. Calle, ¿no? A José Peralta, ¿sí? Y está bien, pero a Luciano Coral casi no se le ha reivindicado. Recién ahora empieza a aparecer el nombre de él. Por ejemplo, él es ministro de Instrucción, el primer ministro de Instrucción, y la creación del primer colegio laico del Ecuador, que muchos, inclusive yo, creía que era el Mejía, colegio en el que me eduqué. No, el primer colegio laico es el Colegio Bolívar de la ciudad de Tulcán, ¿sí? ¿Creado por quién? Por Luciano Coral, ¿ya? Luego viene el Colegio Mejía. Entonces, estas cosas no se conocen en general y yo creo que sí es importante que se reivindique, la verdadera historia de lo que ocurrió.
Ahora, ¿por qué es que también hubo esta actitud de contraria a Eloy Alfaro desde 1911? Porque socialmente, digamos, los militares estaban cansados de guerra en guerra, de estar en campaña. Las familias ya no soportaban más. Sí había un cansancio, porque uno dice, si era líder de la revolución, ¿por qué es que nadie se levantó para defenderlo, por ejemplo? Cuando él pasa por algunas ciudades y pueblos de la serranía, hay gente que sale, asusado sin duda por la clerecía, a tirar piedras y todo en contra del tren. Pero nadie se levanta a reivindicarle. Había un cierto cansancio que es bien utilizado por los sectores que estaban en la conspiración, que yo digo, son los liberales de Levita, conjuntamente con los conservadores ultramontanos, los que coinciden para matar a los radicales, ¿no? Para suprimir a los radicales completamente del panorama político. Pero ahí está, o sea, son esas fuerzas las que determinan los acontecimientos. Tan solo algunos aspectos importantes de los que hemos podido conversar en esta jornada y que estoy segura constituirán una fuerte atracción para estar presentes durante estos días, martes, miércoles y jueves, aquí en el Palacio Legislativo, en el Salón José Mejía Lequerica, y asistir tanto a la proyección de este documental Prohibido Olvidar, cuanto la exposición pictórica, así como el foro en donde ustedes pueden estar con estudiosos de esta materia, con familiares de quienes fueron los mártires de la hoguera bárbara, intercambiar ideas. Si alguien tiene argumentos contrarios porque leyó otra parte de la historia, bienvenida, y que esa conversación y ese diálogo traiga los frutos. Y ojalá en algún momento también el Estado reconozca cuál fue precisamente la valía de estas personas anónimas en algunas partes de la historia, pero que si no hubiese sido por ellas no estaríamos hablando de la revolución liberal. La revolución no la hace una persona, la hace un sistema, la hace todo un pueblo. Así y acá es. No pueden haber anónimos, tiene que haber con nombres y apellidos. Y para quienes fueron víctimas de esa masacre por haber levantado su voz en contrario, con mayor razón aún que esas páginas sean las más destacadas de la historia nacional. Algo me quería agregar, Eduardo, sí, y con eso finalizamos. En el Parque del Ejido, por ejemplo, está la hoguera, ¿no?, simbolizada ahí, está Eloy Alfaro, y nosotros habíamos pedido que por lo menos los bustos de los demás, sí, que murieron, estuvieran. Se construyan ahí. ¿Qué pasó? No hemos tenido respuesta a eso, ¿no? Y no creo que sea un asunto donde haya mucho gasto. Nosotros creemos, por ejemplo, que es importante que haya la producción ahora audiovisual sobre estos temas. Y usted que hablaba de las bibliotecas, ciertamente como director de la biblioteca de Flaxo, las bibliotecas cumplen un papel importantísimo en esto, ¿no? Porque son esos reductos de la memoria, archivos, bibliotecas, museos, y debe haber una política pública para fortalecer a las bibliotecas, a los archivos y a los museos en este país. ¿Cómo puede ser posible que en el Ecuador en el siglo XXI no tengamos una ley sobre bibliotecas? ¿Sí? Que sea este entonces el momento para... Que sea el momento, porque precisamente a través de los archivos, las bibliotecas, se puede saber la verdadera historia. Esta legislación. ¿Cómo no? Ese Muy sería bien. mi pedido, mi mensaje. Además que en las bibliotecas dejen de ser esos sitios tan callados, lúgubres, donde nadie vuela, me refiero a ningún mosco, nadie habla, sino más bien ser motivo de atracción, promocionar las principales obras, los principales libros. Ojalá también estas ideas sean acogidas en estos espacios. Sí. Muchísimas gracias a quienes el día de hoy han participado con nosotros en diálogo. Me refiero a Edwin Jara, director del documental Prohibido Olvidar. Con él hemos hablado sobre la revolución liberal en estos tiempos de la revolución ciudadana y también el contenido de este documental. Y Eduardo Puente, director de la biblioteca de la Flaxo. El legado histórico de Ulpiano Páez fue parte de la conversación que mantuvimos con él. Gracias, que tengan mucho éxito y estaremos haciendo un seguimiento también de este tema. Gracias a ustedes. También a ustedes, señoras y señores, por haber asistido a este diálogo por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.